Primero que nada, bienvenido, doctor Colanzi. Muchas gracias por atendernos para la revista Forbes. Lo primero, por supuesto, preguntarle, todos estamos muy preocupados en el país por lo que está pasando, esta crisis del COVID, tanto por el impacto en la salud de todos los bolivianos, como también en la economía, ¿no? Estamos muy preocupados y, por supuesto, queríamos consultarlo a usted como un experto en la materia, que además representa todo un sector exportador tan importante para la economía de Bolivia. La primera pregunta que queríamos hacerle tiene que ver con esta decisión del gobierno nacional de poner en marcha una serie de medidas paliativas para los sectores más vulnerables a través de bonos y también de créditos para los sectores, para algunas empresas, pequeñas y medianas empresas que pueden enfrentar el tema de los salarios. ¿Cuál es su evaluación? Si estas medidas son suficientes o son meramente paliativos que todavía requerirían medidas más estructurales para poder enfrentar esta situación realmente totalmente novedosa y que realmente ha complicado todo el escenario económico, ¿no? Bueno, primero, buenas tardes, un gusto de saludarlo. Eh, eh, Como país necesitábamos tomar estas medidas, había que fortalecer inmediatamente el consumo interno. No nos olvidemos que venimos en 6 meses, hemos tenido prácticamente 50 días de paro. Entonces, había que fortalecer el consumo interno para que no se caiga. Entonces, las medidas que se han tomado ayudan. Nunca van a ser suficientes, pero yo creo que ayudan mientras se haga la brevedad posible, ayudan para que no se caiga el consumo y para que la gente esté tranquila en casa y podamos seguir rápidamente, podamos salir de este lockdown horizontal Dios quiera, a un lockdown vertical lo más antes posible. Pero también había que fortalecer la oferta y para esto las medidas que se han hecho de apoyo, el plan de apoyo al empleo, ya que le facilita a las empresas formales a pagar 2 meses de salario sin intereses, a devolver en un año y medio, y un poco más de 200 millones de dólares para créditos a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que lo hallo que no es suficiente, pero ya es un norte que están dando. Y yo les pido a las autoridades pues que el reglamento para acceder a estos créditos se haga lo más antes posible y que no haya tantas exquisiteces, porque realmente yo creo que volvemos a una situación, yo diría, parecido a la que atravesó la UDP con la hiperinflación el 85, donde el presidente en ese entonces, Víctor Páez Tensoro, dijo exportar o morir. Yo creo que estamos en una situación similar. Yo apoyo las medidas que han hecho porque era lo que necesitábamos de inmediato, el acceso a toda la población del bono universal de más de 18 años, a la gente que tenga hijos que estén en colegio primario y secundario, y que no solamente colegios del gobierno, colegios fiscales, sino también particulares y colegios de educación especial. Le digo, en este momento nada es suficiente, pero yo creo que son pasos que se están dando en un buen camino. Hay que fortalecer el consumo, pero también hay que incentivar la oferta. Por ahí va, es lo que tenemos que apuntar venimos diciéndolo desde el 2019 en el IPSE, cuando ya visorábamos un año complicado, porque no nos olvidemos que el 2019 ya fue un año de 21 días de paro, un año electoral muy duro, había habido el incendio en la Chiquitanía, empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó a todo el mundo. Ya nosotros habíamos previsto que el crecimiento
del PIB de Bolivia no iba a llegar a más de un 2.7 y terminó cerrando en 2.3% del crecimiento. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional da para este año casi 2.7 puntos de decrecimiento en el PIB de Bolivia y el Banco Mundial más de 3. O sea que el panorama es muy complicado. Creo que en este momento se han conjuncionado muchos factores para hacer para Bolivia y para el mundo lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Teniendo en cuenta las cifras que plantea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que usted acaba de mencionar, estamos de hecho en una recesión económica, un parate muy fuerte de la economía boliviana. Usted, cuando menciona este dato histórico que señaló el expresidente Páez Tesoro, que exportamos o morimos, ¿usted cree que esta crisis de alguna manera tiene espacios de oportunidad que pudiéramos de alguna manera pensar para adelante algún tipo de oportunidad que nos permita a nosotros como bolivianos apuntalar las exportaciones o apuntalar algún tipo de sistema económico que nos permita enfrentar la crisis no solamente con créditos y con fondos del exterior, sino con nuestras propias fortalezas? Sin duda, todas las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades y, a ver, nosotros venimos pregonando desde el año pasado un gran pacto social donde participe el Estado, participen las empresas y participen los trabajadores. Yo creo que entre los tres tenemos que tener un grado de apertura, de racionalidad muy grande y de responsabilidad con el país. Yo creo que es el momento de hacer un nuevo pacto que necesitaba el país. Yo creo que ahora, y hago un llamamiento pues, a los dirigentes del sector de los trabajadores, que yo creo que ahora más que nunca lo que importa tanto a nosotros los empresarios como a ellos es mantener los empleos. Ahora yo creo que todos hemos visto la importancia de tener un empleo más que estar peleando por 2, 3 o 4% de aumento de salario. Ahora lo que importa es el que haya trabajo. Y para eso el Estado tiene que hacer su parte, yo creo que tiene que seguir incentivando el consumo interno, pero tiene que dar todas las alas para que pueda volar el empresario, para que el empresario haga lo que sabe hacer, trabajar, hacer empleo digno. ¿Y cómo se hace eso? No podemos, tenemos que flexibilizar las leyes laborales en este momento. Tienen que permitir, permitir que hayan empleos temporales, tiene que ser mucho más flexible la ley laboral para que el empleado conserve su trabajo. Tienen que las instituciones estatales como impuestos, como aduanas, tienen que convertirse en socios empresariales facilitadores de empresarios. Tenemos que tomar con responsabilidad, pero sin miedo, la biotecnología, tenemos que liberar totalmente las exportaciones porque hay rubros, en los rubros que usted me dice, yo creo que el rubro agropecuario, el agro, la pecuaria, la agroindustria, son sectores donde se puede crecer mucho. Hay para crecer y yo creo que pueden apuntalar porque hay otros sectores que no podemos cerrar los ojos y sabemos que va a caer mucho, como es la gastronomía, hotelería, turismo, son rubros que en las empresas aeronáuticas son los rubros que en el próximo año van a tener un año muy complicado. El sector forestal es otro sector que se lo puede incentivar mucho para que crezca porque son sectores multiplicadores de la economía.
Entonces, haciendo un pacto social, yo creo que podemos tratar de revertir esta recesión que se puede convertir en una inflación a corto plazo si no tomamos las medidas justas. Doctor, cuando usted habla de un pacto social y económico entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, está pensando no en un pacto social y económico de corto plazo, sino de cuánto tiempo cree que sería necesario teniendo en cuenta las características de la actual crisis. Mire, no podemos cerrar los ojos. Lo que ha pasado con el COVID-19, esta pandemia va a cambiar las relaciones comerciales y humanas en el mundo. Eso no es innegable. Entonces yo digo un pacto social para que sentemos base a cortísimo plazo, ¿Ya? pero también a largo plazo. No hemos visto, pues, los últimos 14 años han sido muy difíciles para el sector empresarial, aunque la verdad que gozamos de buenos momentos económicos porque se vivió también el momento de los macroprecios de la materia prima. Entonces fue un momento de auge donde podíamos aguantar una ley laboral y fiscal muy agobiante. Yo creo que ahora, por el bien, no digo por el bien de los empresarios, sino por el bien de los trabajadores y por el bien del Estado, esas cosas tenemos que cambiarlas porque el papel protagónico del pequeño, cuando yo hablo del empresario, no estoy hablando del empresario que tiene 500 empleados, ni Claro, estoy hablando del empresario que tiene 2 empleados o claro, 3 empleados, claro. ya, hasta la gran empresa. Van a ser el punto fundamental para aguantar esta crisis. Doctor, uno de los eslabones más frágiles y más complicados de esta crisis tiene que ver con la caída brutal de los precios del petróleo, que por supuesto tienen un efecto directo sobre las exportaciones bolivianas de gas. De hecho, ha salido recién el dato de que recibíamos casi 9 millones de dólares por día y ahora apenas vamos a recibir creo que 1 millón o un poco menos que eso. Eh, ¿De qué manera usted cree que se debe redimensionar la estrategia exportadora boliviana que hasta ahora ha estado tan dependiente del gas y que por supuesto ahora nos muestra un escenario completamente diferente por esta crisis? Mire, nosotros veníamos diciendo hace años, Bolivia depende solamente de sus exportaciones de gas y de sus exportaciones mineras. Tenemos que cortar esa dependencia. Hay veces las crisis nos ayudan a salir de nuestro espacio de comodidad y a tomar medidas que sabíamos que había que tomarlas y no las tomábamos. Por eso es el momento de hacer este pacto para que nuestras exportaciones de hidrocarburos sean un apoyo al gobierno, pero no vivamos de eso y no nos veamos colapsados cuando suceden esta desgracia, estas crisis. ¿Ya? Por eso es que no tenemos que tener los huevos en la misma canasta. Claro. Hay que apoyar a los sectores que pueden sacar a cortísimo plazo de la crisis y uno de ellos son esos sectores que yo les he dicho, el agropecuario, la agroindustria, el sector forestal y otros muchos rubros, a incentivar a las empresas tecnológicas que ya se están dando acá, de remedios, de medicamentos, todas esas empresas van a crecer mucho en estos años. Claro. Doctor, el tema del endeudamiento también es muy importante. El gobierno está ya tramitando 3 líneas de crédito por casi 1.000 millones de dólares para enfrentar la crisis. Y teniendo en cuenta que Bolivia tiene una deuda de más de 11.000 millones de dólares, ¿cómo ve el frente del endeudamiento de Bolivia, comparando incluso con otros países? Argentina es el peor ejemplo, ¿no? Es de un país que está totalmente colapsado por sus deudas, pero ¿cómo encuentra a Bolivia esta crisis en el plano de las deudas externas y si podemos de alguna manera aumentar ese margen de endeudamiento?
Sí, Bolivia puede aumentar su margen de endeudamiento sin problema. La verdad que teníamos uno de los porcentajes más bajos Ujú, de la región en comparación con nuestro Producto Interno. Si lo comparamos con Argentina ujú. y otros países de la región, tenemos. Y si nos vamos a lo que dicen los manuales económicos, podemos endeudarnos, tenemos una capacidad de endeudar y esa no es una cifra que no podamos pagar si hacemos las cosas bien. Claro. Somos conscientes que el Estado va a disminuir también sus ingresos Ujú, porque está dejando de cobrar impuestos, los municipios, las gobernaciones, que el aparato estatal está dejando de percibir y estamos presionando para que erogue montos para que la gente pueda mantenerse en casa. Pero yo creo que nunca en la historia van a ser mejor gastados esos recursos. Tenemos que ver que ahora todos somos socios, todos vamos en un mismo barco que se llama Bolivia y tenemos que navegar juntos. Y en algún momento había que erogar estos gastos este momento. Yo creo que este es uno de los momentos más complicados de la historia económica de Bolivia. Nos enfrentamos con una pandemia, con una recesión a nivel mundial. No podemos salir a trabajar. Vamos a salir de un lockdown horizontal, pero vamos a entrar, Dios quiera, lo antes posible, a un lockdown vertical, porque esto no puede prolongarse mucho más, si claro, no vamos a entrar a un panorama de caos social. sin duda. Entonces, bueno, también un poco estos lo hemos dinamizado los mismos bolivianos porque no dejamos de ser indisciplinados, no tenemos disciplina de otros países. Yo veo pues con estupefacción cómo todavía en alguna zona de Bolivia está bien sigan negando el mal que puede hacer no solamente a la salud, sino a la economía este virus. Seguro. Y sigamos, no sé si detrás de esto hay mano política, pero me parece imposible de ver cómo regiones se niegan a entrar a cuarentena y hacen todo lo posible para que el virus siga creciendo en este país, porque no solamente lo afecta a ellos, habemos 11 millones de bolivianos que estamos sin trabajar y no podemos jugar, unos cuantos no pueden jugar con el futuro de todos. Seguro. Doctor Colanzi, era básicamente eso que queríamos conversar con usted. Muchísimas gracias por ese contacto con la revista Forbes. Esperemos que Bolivia encuentre el camino para poder solucionar sus problemas económicos. Seguro que un país tan pequeño y tan débil va a tener muchas dificultades, pero ojalá potencie las oportunidades que seguramente también tiene, ¿no? Bueno, yo quiero decirle a los bolivianos que Bolivia somos un país débil económicamente, pero de muchas oportunidades. Ajá, Y tenemos un gobierno y un Estado que sabe que ya manejamos desde hace muchos años el tema macroeconómico con responsabilidad. Y si le damos la posibilidad al empresario para que ahorita la premisa principal es que no se pierda un empleo más en Bolivia, ujú, que claro, no se pierda un empleo más en Bolivia. Y yo creo que lo podemos hacer eso y entre la mano del Estado, los, los empresarios y los empleados podemos sacar este país en el corto plazo. Yo creo que no nos olvidemos. Se dice que en la crisis hay oportunidades y es solamente que estos días nos sirvan para abrir nuestro horizonte y buscar esas oportunidades. Muchas gracias por la entrevista. doctor Colanzi, gracias. Muy amable, muchas gracias y que tenga un buen día. Bueno, gracias, muy amable. Gracias.